Bueno, muy bien, estamos comenzando ahora nuestra última sesión, nuestro último encuentro formal de este evento internacional que hemos decidido compartir en forma abierta. Nos acompañan Luanda Smith y Alejandra Díaz. Estamos muy contentas de poder llegar a esta instancia. Sabemos que hemos tenido diferentes tipos de repercusiones, hemos pasado por 3 días de intenso trabajo y la primera conclusión que puedo sacar es que tenemos muchas ganas de trabajar más, porque en todos los casos aparecieron temas para dialogar y aparece este tema de no tenemos espacio para reflexionar en forma conjunta, con lo cual bienvenido esta semillita que decidimos plantar con Luanda para que podamos tener estos lugares en donde de alguna manera revisar cuáles son nuestras prácticas como gestores y productores culturales y ver cómo podemos potenciar la tarea que hacemos. Luanda, bienvenida. Muchas gracias, Silvia. Muy contentos desde Jalapa, en el Golfo de México, en México, en Veracruz, en el estado de Veracruz. Les comento dónde estamos ubicados, porque México no solo es Ciudad de México, no solo es Guadalajara, es un país extenso con muchos estados, y así como estamos haciendo, potenciando las capacidades de trabajo en red, a nivel local, pues bueno, identificar dónde estamos nosotros ubicados también para nosotros es muy importante. Estamos muy contentos con la respuesta que ha habido a las sesiones de estos 3 días de encuentro internacional, y bueno, muy contentos también de poder tener la experiencia compartida de los agentes que nos han acompañado, tanto del sector público como del tercer sector. Y bueno, en esta ocasión, en esta mesa, para ya bajarlo a tierra y bajarlo a la realidad de lo que hacemos, nos propusimos hacer este diálogo que denominamos ¿Cuánto cuesta? Y que es una reflexión en torno a todos estos elementos o todas estas partes del rompecabezas que implica llevar a cabo un proyecto cultural o un proyecto artístico. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener totalmente previstos? Y al final de cuentas, la conciencia que como gestores y creadores tenemos de nuestro propio producto, servicio o proyecto comunitario. Buenísimo, entonces vamos a comenzar con recién nos estábamos hablando informalmente sobre, bueno, qué cosas entrarían dentro del cuánto cuesta, ¿no? Y decíamos, bueno, en general las líneas de financiamiento, ya sea para eventos o para producción de obras artísticas de diferente tipo, contemplan costos vinculados a, no sé, la contratación de espacios, los cachés que discutíamos, bueno, hicimos un comparativo en dólares de cuánto se paga un caché, ¿no? En cada caso, nosotros sacamos la cuenta recién y en realidad yo tengo registrados que es entre 8 y $160 en general, son los cachés que se pagan en la Argentina de manera correcta, fíjense el arco, pero bueno, se paga controlación de cachés, todo lo que tiene que ver con seguros, a veces traslados, comida, como son las variables tradicionales. Hay variables que desde la perspectiva nuestra, o al menos desde la experiencia que vamos contemplando, no se contemplan por lo menos con la fuerza que tendrían. Pensemos en términos de si queremos desarrollar industria creativa, industria, ¿no?, cultural, porque este es el punto, ¿no? O sea, si vamos a hacer algo artesanal que nos queda en casa, que es compartir con la familia, es una cosa, y es distinto si hablamos de industria. Yo hago siempre el comparativo, si yo hago una presentación de dinero de pedido de fondos al Estado para algo productivo en relación a mi expertise en entornos virtuales, en general consigo el cuádruple de dinero disponible en la misma cantidad de tiempo. O sea, en 6 meses de proyecto consigo el cuádruple de dinero. En el término de lo cultural, en general movilizo mucha mayor cantidad de personas y tenemos un impacto mucho más alto en términos de, no sé, porque nosotros sabemos que tenemos economías integradas, ¿no? No sé, a la gente a la que le compramos la comida, a la gente a la que compramos la hotelería, los remises, no sé, los fletes, digamos, todo ese tipo de cosas que en general forman parte, y sin embargo los aportes en general son un cuarto menos, ¿no? Eso por un lado. Y las cosas que veíamos a modo de resumen general, ahora vamos a ver como con Alejandra casos concretos, es todo lo que tiene que ver con procesos de gestión profunda, no la gestión inmediata de la puesta en escena o el momento en que en general se paga la puesta de técnica en escena, sino todo lo que implica la gestión previa del armado de un evento
no siempre está contemplado. Todo este tema de si quiero potenciar proyectos que trabajen en red, no hay contemplación respecto de lo que sería proyectos que tienen, como en este caso el Corredor Bariloche, que tienen la inquietud de salir a buscar nexos coordinantes con otras organizaciones que sabemos que enriquecen la propuesta, ¿no? No hay ninguna variable que contemple eso en general. Tampoco se contempla cuestiones vinculadas a la conformación de equipos. Nosotros como proyecto autogestivo muchas veces decimos que somos escuelas informales, ¿no? De personas en donde enseñamos a los ponchazos, obviamente en el medio de los errores, lo decíamos el primer día, ¿no? Nosotros como equipo tenemos la capacidad de siempre cometer errores nuevos. ¿No? Entonces, y gracias a esos errores es que vamos aprendiendo y a medida que va pasando el tiempo vamos mejorando, obviamente siempre todo lo que hacemos es perfectible. Pero digo, no existe tampoco un monto integrado en relación a, bueno, organizaciones o proyectos que conformen este modelo de aprendizaje colectivo y compartido, ¿sí? Entonces hay como ciertas variables que en términos de lo que sería construcción de una industria, ¿sí? No se tiene muy en cuenta, y eso hace que muchas veces estemos trabajando con dejo paso a la gente que está llegando. Eso hace que muchas veces trabajemos con entornos en donde vamos a los ponchazos. ¿No? Tomo como ejemplo lo que decíamos el otro día de se brindan becas de creación para artistas que están en condiciones paupérrimas de vida, entonces cuando se presenta un ticket de comida parece que no va para la creación, pero en realidad tiene un vínculo directo el poder comer para poder crear bien, ¿no? Obviamente esto no significa, y esto es importante que lo diga, porque en nuestro caso, por ejemplo, que recibimos mucho apoyo del Estado en diversas formas, no significa que no cumplamos las normas que corresponden, pero quizás lo que tendremos que empezar a evaluar es que si queremos desarrollar industria cultural, hay variables que hay que tenerlas en cuenta porque son las que justamente pivotan y movilizan el desarrollo cultural más amplio, ¿no? Así que bueno, esto a modo de introducción de esta mesa del cuánto cuesta. Si te parece, Ale, nos querés contar tu experiencia, que sabemos que ahí tenés recién salido del horno, nos dijiste, tengo 2 presupuestos recién salido del horno. Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé ya en qué, en qué parte. Sí, bueno, nosotros desde Crear en Libertad tenemos varios ejes de trabajo y cada año siempre es un desafío la búsqueda de recursos, porque no tenemos, como en otros países, una subvención permanente o un programa para festivales o un programa para fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, que por ejemplo, como hablábamos esta mañana, sí es una diferencia con Canadá o con Francia o con Alemania, que sí tienen subvenciones para fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí se puede trabajar en un programa de formación de gestores o en un programa de concienciación, en fin, todo lo que conlleva. En cuanto al armado yo siempre digo que es como el milagro hacer cada vez que las cosas sucedan, que las cosas, esto que decís de que es una ley de Murphy, todo lo que vas a plantear para un estreno de un espectáculo, todo lo que te va a pasar en el día del ensayo general, es mejor que te pase todo lo peor que te tenga que pasar, porque entonces no va a pasar el día del estreno. Si todo el ensayo general sale muy bien, atajate el día del estreno. Y así es con los festivales. O sea, para mí, sobre todo en esta parte del mundo en que vivimos, no existe, al menos para mí hoy día, puede ser que para otros no, son los diferentes caminos y experiencias, no existe prácticamente algo que suceda exactamente como lo pongo en el papel. El papel aguanta todo, ¿sí? Aguanta las cifras, aguanta los cambios de moneda, todo. Generalmente hay siempre un porcentaje que no sucede así y son los imprevistos de un proyecto. Y aprender a convivir con los imprevistos de una manera amable o amigable es parte de madurar como artistas o como gestores. Hay una frase en Brasil que dicen que siempre me encanta, que dice artistas, etcétera. Porque realmente vamos aprendiendo en el camino. Son muy pocos. A mí me encanta cuando la banda dice yo soy gestora, ¿verdad? Soy gestora cultural, está ponderada en eso, porque realmente yo siempre digo, yo soy gestora por necesidad.
porque o sea, para mí hacer la gestión es como una creación más, es como crear una nueva obra cada vez, porque realmente no tengo una formación universitaria, o me fui formando, sí, recuerdo a Claudio Pancera, no sé, ha pasado un montón de gente de quien aprendo y sigo aprendiendo. Hasta hace un poco tiempo trabajábamos mano a mano con Roberto Cardoso en la producción, y él proviene del teatro, entonces son otras dinámicas en la escena, porque la gente de teatro tiene una capacidad de producción muy, muy, muy fuerte. Yo siempre digo, en una pieza empiezan a ensayar, leen un texto y ya sale, ya el resto va saliendo. Y es muy diferente a la danza. Por eso este tiempo de pandemia nos ha cambiado profundamente cómo diseñar un presupuesto. O sea, si yo miro ese presupuesto que tiene la UNESCO para el Fondo de Diversidad Cultural, estabas comentando, quisiera saber, Luanda, cuáles son las modificaciones que han incorporado para hacer ese nuevo presupuesto. ¿Por qué? Un presupuesto que hacíamos hace 4 años atrás, que lo hicimos para Iberescena, nosotros llegamos a ganar 3 veces el Iberescena, que ha sido, para mí yo me siento como si hubiésemos ganado el Oscar de la escena latinoamericana, ¿sí? Porque realmente incluso me cuestiono, ¿cómo hablamos de industrias culturales o de industrias creativas? ¿No sería mejor hablar de industrias de la escena? O sea, es entertainment en Estados Unidos, perdonen mi pésimo inglés. Pero, o sea, si nosotros queremos generar una industria, necesitamos trabajar redes de teatros, necesitamos, pregunto y me pregunto, necesitamos trabajar programaciones de teatros en red, necesitamos generar una programación de movilidad de compañías. Eso significa trabajar a porcentaje, a borderó, significa trabajar en caché fijo, significa que en los fondos a los que aplicamos se pueden incluir fondos para giras. Entonces, ahí entramos otra vez en toda la problemática Mercosur ampliado. Mercosur ampliado hoy día creo que llega hasta México, no estoy segura. Hay que averiguar. Pero no, ¿verdad? Pero entonces me pregunto, porque, o sea, yo he pasado por distintas experiencias de querer hermanarnos entre los países, las fronteras, espectáculos, festivales de 3 fronteras. Ustedes saben que Argentina, Paraguay, Brasil, compartimos esa zona preciosísima de las cataratas del Iguazú. Y bueno, es toda una logística que supera una película de Almodóvar, se queda pequeña, se queda chiquitita al lado, ¿verdad? De todas las cosas que suceden, que son, no sé, es para hacer una historia paralela de cómo movilizar compañías y espectáculos. Entonces, sí les puedo decir, desde Crear en Libertad, llevamos 20 años haciendo el festival, que en realidad es un encuentro internacional porque tenemos ese concepto de generar el encuentro con el otro, de tener una aproximación y realmente una convivencia, un intercambio con el otro. No es solamente, por eso no lo llamamos festival, porque no es que tenemos, como vamos a suponer el Festival de Mapas, ¿verdad? Al que tuve el honor de estar invitada como programadora. Entonces es un festival donde uno tiene todo cubierto, uno llega al hotel, llega al teatro, tenés todo el equipo técnico haciendo la presentación, haces tu presentación, aplausos, autógrafos, encuentro con el público, al día siguiente, pum, te vas, de vuelta al aeropuerto y se acabó. En cambio, para nosotros, siempre nos cuestionamos que como artistas necesitamos crecer, necesitamos intercambiar, necesitamos conocer nuestras danzas, nuestros creadores, nuestra gente de teatro, aquel que trabaja con videodanza, con el audiovisual, con la literatura, con la poesía, aquel que trabaja cuentos para chicos, narradores. Entonces, ¿cómo generamos la creación contemporánea? O sea, hay muchas más preguntas, inquietudes que surgen. Durante años nos hemos formado solamente mirando a Europa, mirando la Ópera de París, mirando el American Ballet Theatre, mirando Pina Bausch, mirando, no sé, del teatro, podemos empezar a citar un montón de nombres, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa? Yo conozco lo que está haciendo Bariloche, yo conozco lo que está haciendo Jalapa. En Jalapa hay un muy buen coreógrafo, Pedro, ¿sí?
Pedro García. Pedro García es alucinante, lo aman todos. Entonces, y es un gestor así también, parece un colibrí, va de acá para allá, a 1000. Entonces, realmente hoy día, si nos permite algo las redes, es ampliar, conocernos más qué está pasando con el otro. Pero lo que tiene la escena es que se necesita el cuerpo vivo. Yo necesito el público para sentir esa energía y necesito, o sea, yo les aseguro que por más que estamos ahora con Loanda, que está en esa zona de Veracruz maravillosa, en Jalapa, algún día vamos a llegar. Bariloche yo ya llegué, me comí unos cuantos chocolates en rama divinos y ahora resulta ser que no va a ser lo mismo si estamos en el escenario compartiendo, con las luces, con la energía. Estamos aquí, pero no sería lo mismo si estamos en un espacio de encuentro, de festival. Está Miguel, no sé dónde está Miguel. Entonces, por decirles, esos presupuestos tienen que reflejar aquello que queremos realizar. En Crear en Libertad llevamos distintas etapas donde fuimos rediseñando y repensando cada vez cómo lograr los fondos de cooperación, los fondos empresariales, los fondos privados, los fondos de los propios artistas, que su tiempo, cómo involucran su tiempo, y aquel fondo que da el Estado, sea municipal o sea nacional. Entonces, la única manera que tenemos desde Paraguay de poder mantener los espacios de la cooperación es la gratuidad. O sea, es... Miguel, te voy a pedir si pones en silencio tu micrófono, porfa. Gracias. Gracias. Entonces, para mantener esa gratuidad al público y a su vez que los artistas de la danza o de la fotografía o del video, cualquiera que sea la rama de teatro, puedan acceder a los talleres, yo siempre digo que es como si se ganaran becas. ¿Sí? Más que participar de talleres, hay un cupo, ponele 20 personas que finalmente acceden a una beca. Entonces, porque alguien lo está financiando. Entonces, si nosotros en algún momento pensamos abrir como una tarjeta de apoyo, pero requiere una logística de marketing y de funcionamiento diferente y hasta ahora nunca lo pudimos hacer. Pero para poder hacer posible ese engranaje, ese puzzle, ese rompecabezas, se trabaja mínimo un año antes y, como yo le digo siempre a todos los que somos parte del equipo, una vez que se aprueban los fondos, empieza la reingeniería, porque en la realidad nunca en 25 años nos han aprobado un fondo tal como lo pedimos, salvo el Fondo de la Cooperación Española, que nos sentamos a decir, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo real que se necesita? Esto, esto y esto. Ok, esto es lo que nosotros podemos cubrir. Ok, esto es lo que va en el papel. Entonces, tenés una honestidad y tenés una dignidad en el trabajo, en el sentido de que lo que se necesita y después se justifica, porque finalmente es algo que se le paga al artista. ¿Sí? Cosa que no pasa con muchos otros fondos, en donde para mí siempre es como una especie de, no me sale la palabra, o sea, es como una manipulación, si querés, malsana, porque en la realidad es como que te obligan a mentir de alguna manera, o retransformar otra vez, llamémoslo como sea, porque finalmente nadie se hace, o sea, yo sigo sin, o sea, casi todos seguimos trabajando de lo que hacemos, nadie va, no sé, yo no me puedo pagar todavía unas vacaciones en Cancún o ir a visitar a Loanda, a Veracruz. Bueno, pero al margen de eso, para poder tener una idea de lo que significa ese entramado, les voy a compartir un segundito, menos de un minuto creo, un minuto, un poquitito, ¿sí? De esto. Ahí lo ven. ¿Se escucha? Sí, ok. Esto fue la última edición. Voy a poner un poquito más bajo. Fue la última edición del año pasado en pandemia, en épocas en que el río se secaba, como se seca ahora con los incendios. Esto es Roberto Oliván, lo logramos gracias a la cooperación española. Y
trabajamos con el proyecto Alas Abiertas de Danza e Inclusión. La persona que veían al inicio es una persona no vidente, o sea, de visión disminuida. Videodanza, en colaboración con el Festival Viva Danza de Brasil. Ese es Roberto Oliván. Esos son los espacios que vamos. Ahí está Pedro García. Videodanza. Ahí está José Avilés de Perú. Ellos estuvieron de forma virtual. No pudimos pagar pasaje, no pudimos pagar estadía. El COVID lo impidió. Esos son los bailarines y coreógrafos paraguayos, músicos. Eso sí fue en escena presencial. Esa es la actriz Ana Bank. Los chicos de danzas urbanas. Después pueden ver cuando tengan tiempo la memoria final, que también está en YouTube, donde se ve un poco el trabajo. Las compañías independientes, compañía de Betania Joaquino. Aquí es Videodanza de Javier Valdés. El grupo joven, en fin, un poquito del panorama. Compañía en movimiento. Algunos trabajando en las casas. Esto es el medio del río, seco, el lecho seco. Jamás sucedió esto antes. Entonces, de alguna manera, nos involucramos en generar, hacer posible, desde el videodanza, desde la presencial, desde hacer intervenciones urbanas o en la naturaleza, en los parques, desde grabaciones que se han hecho, algunos en las casas, algunos en sus espacios. Se recuperó parte de lo que pasaba en la pandemia encerrados. Se trabaja en la colaboración de festivales a través de la red Sinergia, donde está Viva Danza, donde, o sea, Viva Danza nos conocemos desde hace ya bastante tiempo. Agustina Azario, desde Argentina, también con su trabajo. Esa es Jessie, nuestra primera bailarina. Y ahí tienen los logos. Bueno, se fueron muy rápido, pero voy a ir un poquito para atrás, solamente porque esto refleja el presupuesto, ¿sí? Ese presupuesto, si ustedes ven festivales de Asunción, es el fondo municipal, la ESIT es el fondo de la cooperación, Itaú Fundación es el fondo del Banco Itaú, la Fundación Cultural, que gracias a que desde el 2016 vienen apoyándonos, podemos generar la programación con cierta anticipación y tenemos como una confianza en el trabajo para hacer esa producción de cada año. Y después tenemos quienes apoyan, la Secretaría Nacional de Cultura, que siempre está de una o de otra manera a través del Ballet Nacional de Paraguay, a través de quizás un apoyo, en este caso fue un apoyo para la hotelería y alimentación, la estadía del coreógrafo, de una sola persona que vino, ¿sí? Y después todo lo que es colaboradores, que son una articulación de esfuerzos, de apoyos, de intercambio, de invertir, del iluminador que siempre está hace años, de Fran Parsu que está en la edición. Y tenemos un común denominador para esto, incluidos los artistas, que es, durante años desde Paraguay pagamos lo que nosotros le llamamos un cachê simbólico. Porque pagar se paga todo el trabajo de todos, pero le llamamos simbólico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la cooperación española paga el cachê de todos los artistas que vienen de allá, aunque sea de Islas Canarias, o sea, todo lo que venga, que atraviese por España, ellos tienen un fondo y se paga en euros. Nosotros jamás podemos llegar a pagar en euros y tampoco en dólares. Entonces, pagamos en dólares, pero al cambio de lo que significan guaraníes. ¿Eso qué significa? Que durante años nosotros le llamamos un cachê simbólico porque no nos podemos comparar con lo que sucede en otros países. La pandemia ha sido muy democrática, por así llamarlo, en cuanto a que como bajaron muchos y muchísimo, o sea, primero que se cerró todo, o sea, durante meses nadie trabajó. Segundo, que después los problemas como el caso de Argentina, que hoy nos contaba Silvia, y supongo que ahora lo vamos a volver a hablar, del cambio de la moneda o la devaluación de la moneda, hace que yo voy a Argentina y siento que pago en dólares. Pero entonces, ¿qué pasó? Este último tiempo
nuestro caché que sale de los fondos públicos nacionales o municipales, finalmente se equilibra o se balanza, no sé si decir, se equilibra con un aproximado de lo que sería un caché internacional en dólares latinoamericano. No me voy a referir a Estados Unidos ni a Europa porque son completamente otros parámetros. Entonces, a eso significa que, por ejemplo, pagar $250 para antes era como nada y resulta que ahora nos quedó como normal. Siempre y cuando teniendo en cuenta que a su vez, para poder cumplir con los parámetros que impone la Secretaría de Tributación en Paraguay, o sea, el pago de IVA, las facturas y demás, otra vez tenemos que hacer una reingeniería, porque eso es otro tema de la industria. Yo creo que necesitamos sentarnos con los señores del Ministerio de Hacienda para saber cuáles son los parámetros para un caché internacional, porque no podemos cubrir con los cánones, o sea, tiene que haber distintos tipos de cánones para poder estar regularizados en eso y ser transparentes, digamos, legitimar el trabajo. Entonces, no es que no se hace, sino que uno busca la vuelta a ver cómo se va a hacer. Se le manda a través de alguien, se establece, porque las transferencias bancarias son carísimas, entonces existen otros medios de envío de dinero, y ahí, por decirte, Silvia, lo que hacemos es, no sé si hago bien en decir esto públicamente, pero es una realidad. Lo que hacemos es que este último tiempo, como las personas no pueden venir y viajar, es que uno de los integrantes del equipo, que es bailarín, ¿sí?, presenta una factura que incluye el trabajo de la otra persona y, si es necesario, para este año, que fue como les dije, lo que terminamos de cranear ayer, es que en vez de presentar una propuesta por hospedaje, por alimentación, lo que hacemos es presentar una propuesta por eje. Entonces el coordinador del eje presenta una factura o un presupuesto que incluye, como hicimos los ejes a través de residencias de creación, esa persona incluye el trabajo de los 2 o 3 coreógrafos que, si Dios quiere, la pandemia y el universo van a venir este año. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso? Porque varios de los bailarines que estuvieron asistiendo a festivales en el continente, los festivales se vieron con el drama, por así decirlo, con la complicación del COVID. Entonces, te subías al avión, hiciste un test, estás bien. Te bajaste, pasaste, hiciste tránsito en algún punto del continente, cuando llegaste al otro lado, COVID positivo. Encerrado, y por suerte existe la grabación, ¿verdad? Entonces, por ir cerrando esta parte, ¿cómo uno puede prever esto que decía Silvia? No sé, nos tomamos la cabeza pensando plan A, plan B, plan C, cómo hacerlo. Y eso incluye cómo legitimar el trabajo de cada uno y cómo hacer que lo que está presupuestado y los recursos que se obtienen se consigan para llegar a término. Otra cosa muy diferente, y esto digo en la UNESCO por la experiencia que tuvimos cuando hicimos el encuentro de cine indígena y comunitario, es trabajar con los fondos estipulados por los gobiernos, sea por la UNESCO o sus representaciones en cada uno de los países, que ya tienen rubros, paquetes asignados a pasajes aéreos, a alojamientos, a alimentación, etcétera. Entonces, en esa articulación sí uno puede asegurar, digamos, cumplir con un presupuesto rajatabla y generar una excelencia en el resultado final. De lo contrario, nos quedamos desde el sector independiente, nos quedamos limitados a esta, no sé cómo decir, a este abracadabra de tratar de hacer que lo que está en el papel exista en la realidad con todas las contingencias habidas y por haber. No sé si eso les di como un panorama, pero por cerrar yo les diría que bueno, realmente cada festival y cada evento tiene una lógica de funcionamiento. Sí existen en otros países, no sé si está Gil Samara escuchando,
Gilsamara Moura, que lleva adelante el Festival de Araraquara en Brasil, y hay una política de la prefectura, de la municipalidad muy fuerte, donde realmente el festival se hace con fondos municipales. Existe el programa que tiene Salvador de Bahía para Viva Danza, que les dan por determinada cantidad de años un fondo cada año que se repite. O sea, lo ideal sería, como en otros lugares, donde la propia municipalidad o el propio estado tiene como, no sé, pienso en la Secretaría de Cultura de Paraguay, debe haber como máximo 15 festivales íconos en el país por área, por expresión artística, y que se pudiera como generar en el presupuesto nacional, el presupuesto del año, un fondo, una subvención para asegurar los festivales. Eso sería como genial, ¿verdad? Ojalá, vamos a llegar. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Tomo muy rapidito 3 puntos que trajiste. Uno es el tema en Argentina, por ejemplo, no podemos hacer pagos en dólares al exterior, salvo que exportemos, y para poder ser exportadores tenemos que registrarnos con toda una cuestión que es absolutamente imposible para los que hacemos estos festivales autogestivos. Entonces lo que nos pasa es que terminamos haciendo malabares tan locos que a veces duplicamos el costo del caché por el medio de pago que elegimos, ¿no? Entonces, esta es una variable de pasaje interesante. Y el otro punto que me parece interesante es que las economías latinoamericanas, la mayoría de ellas, no son economías estables, entonces hay como 3 variables que impactan muy fuertemente. Una es la que traes vos, que pedís 100, te dan 60, y de esos 60 en realidad, primero que tenés una instancia de impacto de inflación muy alto, entonces lo que vos dijiste que ibas a pagar 60, resulta que podés pagar solo 40, ¿no? Y además de eso, el otro problema, por lo menos que existe en la Argentina, es el desfasaje de tiempo que hay entre que vos presentás el pedido, lo evalúan, lo analizan, te acreditan el dinero, que obviamente es menos de lo que pediste, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, muchas veces nos piden una anticipación de 60 días o un poco más para anticipar los festivales que hacemos en un contexto que tiene todo lo que vos dijiste, ¿no? De hecho, nosotros estamos en pleno holgorio y tenemos muchas variables que nos están interviniendo para ver cómo llegamos a cumplir la programación que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, el poder comprender cómo integrar esa cuestión tan crítica, ¿no? Que decir, bueno, planificar 3 meses para adelante en una economía que no se sostiene claramente bien, digamos, que tiene impacto fuerte, en un contexto social en donde sabemos que pueden haber variables. Nosotros jugamos con que si no, bueno, de hecho, por ejemplo, en el festival puntualmente tuvimos que suspender funciones porque en un municipio que íbamos a hacer funciones no tienen habilitadas acciones por el tema del COVID, y esto hace 4 meses atrás no estaba, digamos, era otra la situación, ¿no? Entonces digo, tenemos el tema del monto que viene ya degradado porque te dan menos, la demora que tienen en la acreditación, y también hay un punto que me parece interesante, que es la cantidad de recursos que vos tenés que asignar para gestionar esos fondos, ¿no? El tiempo de armar el presupuesto, el tiempo de análisis, a veces te piden presentación de presupuestos documentados, entonces tenés que ir al proveedor a pedir documentos no documentados, y lo que después sucede cuando tenés que hacer una rendición, ¿no? Y traigo esto que vos traías de los artistas. En la Argentina pasa que hay muchos artistas informalizados, entonces muchas veces te cuesta, a nosotros nos ha pasado tener que concretamente dibujar una rendición, en el sentido de que le tenemos que pedir a alguien una factura que ni siquiera a lo mejor estuvo, pero que documente que participó con tal y tal función, porque los artistas que participaban no la tenían, ¿no? Entonces ahí me parece interesante. Y dejo como una inquietud, y largo el micrófono, esta idea de pensar, porque viste que aparece esta idea de la economía naranja, ¿no? Y la necesidad de homologarnos como empresas culturales y empezar a tener nuestros planes de negocio, ¿no? Y ese tipo de cuestiones que por un lado suena como un mundo interesante. Yo particularmente en algún momento quise aprender de eso, hice una maestría en negocios y no la terminé, no llegué a terminarla porque me dolía el estómago básicamente, pero aprendí un montón. Pero digo, aún tratando de aplicar lo que sería un modelo económico tradicional o de planificación financiera tradicional, en las artes esto es inviable, ¿no? Entonces uno de los puntos que nos convocaba Wanda es: ¿cuál sería un modelo que integre una mirada diferente? Que nosotros no somos una empresa, no podemos tener el mismo. Y esto no significa que no podamos cumplir normas, que no seamos serios, ¿no? Porque además muchos de nosotros, bueno, lo hemos visto en los currículums que hemos presentado, tenemos largas trayectorias en lo que hacemos,
y sin embargo hay un impacto fuerte en ese sentido. Entonces, me parece interesante como esto, ¿no? Plantearnos cuáles son las variables que necesitaríamos empezar a redefinir de alguna manera en esa integración para que los aportes tengan el impacto que efectivamente tienen que tener, porque además muchas de estas cosas no se explicitan. Cuando uno hace el informe final, como se juega el informe, digamos, el resultado del informe se juega el impacto que te van a dar en el próximo, ¿no? Si vos te quejas o decís algo incorrecto formalmente, sabés que te estás jugando una ficha respecto de cómo te va a ir después. Entonces, hay muchas de estas cosas, tengo yo la impresión, que no se pueden dialogar. Y finalmente termina siendo un problema, porque termina siendo el cuello de botella que muchas veces ahoga los proyectos. Yo hoy me estoy preguntando si el Jolgorio tiene que seguir adelante, digamos, ¿no? Por más que amo el festival y me parece interesante, pero digo, el costo que implica, los inconvenientes que nos impactan, la forma de trabajo que tenemos autogestivo e independiente, que yo lo manejo como bandera, sin embargo, tiene un peso altísimo que, como dijimos ya varias veces, recae sobre los hombros de quienes organizamos. Así que bueno, esto me parece interesante, abro el diálogo, de paso también Miguel, si quisieras compartir alguna mirada, opinión, lo ando también. Antes de pasar, quería, Silvia, sobre el punto que dijiste algo muy importante, que son las rendiciones de cuenta. Yo creo que uno de los puntos que hemos madurado, que hemos responsablemente, creo que llevamos los artistas en alto, es justamente de qué manera hacer esas rendiciones que demuestren confiabilidad y respeto al trabajo que estamos haciendo, a la trayectoria de lo que vamos llevando. Entonces, sobre todo porque vivimos en países donde la mayor parte de las noticias son contrabando, droga, no sé, ¿verdad? Todos los males del mundo pasan. Entonces, si hay algo que siempre digo que lo bueno que se muestra como marca país es la cultura. Y la cultura tiene, los artistas de la cultura en sí, la cultura tiene ese componente que marca la convención, que acabas de decir justamente. Es empresa, pero al ser cultura también hay una parte que es lo intangible, que no es solamente servicio, no es solamente un bien, no estamos vendiendo de repente la telenovela o el festival enlatado. Estamos haciendo algo que es presencial, que tiene que ver con los ensayos, que tiene que ver con la creación, que tiene que ver con la capacidad de imaginar, la capacidad de crear, con la creatividad. Entonces, ahí hay un punto en el cual, justamente hoy estaba leyendo un artículo de la que es actualmente directora del Ballet Nacional Contemporáneo de Argentina, donde hablaba justamente del involucramiento del Estado en políticas culturales, en aquello que el Estado tiene el deber y la obligación de llevar en la cultura, que va parejo a la educación, digamos, cómo nos involucramos, dónde entra lo identitario. Entonces, entre ese término de comercio, cultura y qué es empresa, o sea, le decía a Luanda, nosotros llevamos un esfuerzo muy grande tratar de mantenernos en términos de asociatividad, porque cada vez que voy a la municipalidad o que voy a los fondos, me piden el carnet de empresa. Nosotros no somos una empresa. Si yo quería hacer una empresa, me convierto en una productora, contrato 20 bailarines, monto un espectáculo, cobro la entrada y el que lo puede pagar bien y el que no, paciencia. Y le tengo que pagar a los bailarines. O sea, entramos en la lógica de mercado. Y nosotros aquí estamos trabajando desde otra lógica. Esa otra lógica es la que se tiene que legitimar en términos de comercio, industria, como esa parte de inversión Estado. No sé si ahora, ¿cómo hacemos para que eso entre en la cabeza de quienes están en los puestos? Les agradezco las propuestas. No sé si Miguel quiera participar en el diálogo. Tú nos dices, Miguel, y bueno, espero para hacer un par de comentarios también. Creo que todo esto de lo que estamos hablando, y también fue parte de la inspiración que hizo que este encuentro fuera posible, era girar la mirada hacia los modelos económicos que pretenden regirnos, ¿no? Sobre los modelos a través de los cuales nos quieren medir. Y por un lado,
esta tendencia o esta agenda global de la economía naranja que trajo Colombia a la mesa, ¿no? Y que también fue tema de debate en el Comité Intergubernamental sobre la Convención que acaba de pasar ahora del 8 al 11 de febrero, era a ese respecto, ¿no? Y cómo todos estos modelos de construcción, de cultura que no necesariamente responden a este modelo, cómo son considerados en el marco de la construcción de la política pública, porque además no solo nos enfrentamos a un tema de la puesta en valor de lo que implica el trabajo de las diferentes partes de la cadena de valor, porque platicando acá en casa, yo estaba conflictuándome con el tema de horas hombre, horas mujer, y me dice mi esposo, son horas ser humano. O sea, no solamente es lo que la audiencia alcanza a ver cuando está en físico o está en virtual o está recibiendo, disfrutando, consumiendo un bien o un servicio cultural, es todo ese tiempo que se llevar a cabo un proyecto específico, una actividad específica. Nosotros, para llevar a cabo estos 3 días de evento intenso y profundo debate, nos tomó cerca de 6 meses. ¿No? Y entonces podríamos contabilizar, pero, por ejemplo, un funcionario público recibe por lo menos el esquema de pagos que existe en México, son pagos quincenales. Entonces, a la quincena, un funcionario puede estar ganando, dependiendo de su dependencia y los tablas que pueda tener, pues una cantidad que sirve pues para que pueda comprar, hacer su despensa, que acá la llamamos todo lo que compras para comer, para mantener la casa, irte al cine, disfrutar de bienes y servicios culturales, ¿no? Pagar teatro, ¿no? Cuando hay posibilidad. Y pues por ahí también las otras necesidades tan básicas y que también estuvimos charlando en nuestra mesa 1 de cuáles son estos derechos sociales, ¿no? De los trabajadores de la cultura, de los profesionales, artistas, creativos, y de qué forma esta dinámica que no considera esta otra parte de la cadena de valor provoca la precarización de la que nos venimos quejando desde hace décadas. O sea, la pandemia solo hizo que se visibilizara toda esta problemática. La propia Convención de 2005 está inspirada por la recomendación de 1980 sobre la condición del artista, y en ese documento, en este como acuerdo internacional sobre lo que hay que hacer para mejorar las condiciones sociales y económicas de los artistas, se hablaba ya de estas cosas, nada más que en la actualidad, pues el embate de la hiperdigitalización, las grandes compañías, la necesidad de regular todo el tema de los algoritmos, la descubribilidad, discoverability, le dicen en inglés, ¿no? De los contenidos, y que además la convención, ahorita reflexionando, inició reflexionando en torno a la diversidad de contenidos, ¿no? Entonces también eso tiene mucho sentido en el actual entorno digital, y yo creo que de alguna forma el hecho de que a nivel de estados, partes, se siga trabajando en política pública a partir de un modelo de gestión hiperdemocratizador, que no de democracia cultural, hiperdemocratizador, donde a todo el mundo le tiene que llegar una cierta cantidad de bienes y servicios, y entonces yo lo mido en función de invierto $1,000 y esos $1,000 tienen que alcanzar para que 300 personas vayan al evento. Y entonces en mis estadísticas pongo que, palomita, lo logré. Y entonces este tema estadístico de medir la cultura está provocando mucho daño en términos de los recursos que se pueden aportar. Por supuesto, coincido en que estamos en una región donde los presupuestos no tienen nada que ver con Europa, y nada que ver con países con alto poder adquisitivo, pero también hay que ser muy conscientes de que justo esta noción de gratuidad que el Estado suele tener al momento de definir las partidas y los rubros que se pueden dar a proyectos independientes o fuera del esquema de la nómina del Estado, no consideran que hay un tiempo ser humano que va de por medio, y que no solamente es ver al actor, a la actriz o a la compañía 2 horas y con una audiencia específica, ¿no? Y entonces, si empezamos a hacer equivalencias dentro de los presupuestos, tendría que haber honorarios por gestión. Así lo vemos desde el lado de la gestión cultural, ¿no? Yo, Algo sí,
Una Sí, una sola cosa en cosita. relación a esto, perdón, es muy chiquitito lo que voy a decir. Yo tengo un cálculo. Por cada hora de obra de teatro, por ejemplo, ¿sí? Son 14, 15 horas de trabajo previo. O sea, cada hora que nosotros tenemos, hay 14, 15 horas de trabajo de técnica, de producción, de gestión, digamos, de todo eso, ¿no? Digo para que tengamos una idea de que nosotros en general pagamos calle y esto, cantidad de espectadores, por ejemplo, pero no se tiene en cuenta la cantidad necesariamente de trabajadores que están implicados, porque en esas 15 horas impactó a un montón de gente, no solo el artista que está dando la función, no solo eso, perdón, Ale, todo tuyo. Pero eso sería en las 14, 15 horas de montaje para el espectáculo, no la previa de ensayos y montaje de la obra. Claro, no. No, ni hablar, es Este, mucho más, obviamente. En no, términos de construcción mínimo, de cosas es mucho más, ¿no? por lo Yo menos estoy tres hablando en términos meses. de un evento, ¿no? Claro, un Cuando uno evento, pide un sí. presupuesto para un evento, en general el Sí, evento te paga el caché de la función y después te miden en función de la cantidad de gente que fue a verla, digamos, que no exacto. siempre llegas Sí, a tener el público que quisieras, ¿no? sí. También algo que me vino a la mente mientras hablaba Luanda es que, bueno, estamos hablando de artes escénicas, que no es lo mismo que programar un concierto de música y menos si es un concierto multitudinario, ¿sí? O sea, como que cada evento tiene sus propias lógicas en todos los ámbitos. Pero algo más profundo que está pasando es para los programadores de festivales de la escena, em, algo que a mí me es muy preocupante. Nosotros antes podíamos programar una compañía. Llegamos a traer a la compañía Primero Ato de Belo Horizonte, que tiene eh, un trabajo maravilloso. Llegamos a tener a convenio con la aduana paraguaya y con el aeropuerto para poder sacar la escenografía a tiempo con una agencia de aduana, porque no te puedo explicar. Algún día haré una película con todas las historias, si consigo un financista. Pero realmente no sé cómo no me morí de un ataque ese día, porque a las 8 era el espectáculo, a las 5 se cerraba la aduana y a las 5 menos un minuto logramos sacar las cosas. Así ya, no sé, creo que vieron que nos moríamos todos, entonces prefirieron sacar las cosas afuera. Pero ya casi no programamos una compañía. Es un solo o un dúo, un trío, y eso finalmente también está condicionando, digamos, las condiciones de creación. Nosotros en este año pasado trajimos un coreógrafo que dirige un festival muy interesante, un espacio, el espacio El Obrador, que es Roberto Oliván, porque la cooperación española puede pagar su caché. Si no, nosotros no podríamos traer coreógrafos, que obviamente el trabajo lo vale, nadie lo discute, pero no podemos financiar con fondos nacionales porque directamente todo el fondo se iría a parar a ese caché. Entonces, si hay algo que tratamos de poner en la balanza, es algo equitativo. Y desde hace 2 años, como esta baja que ha tenido los presupuestos y las monedas y yo qué sé, lo mismo que cobran los grupos nacionales, cobran los artistas invitados extranjeros. Algo insólito, nunca nos había pasado antes. Pero entonces, fíjate esa lógica de fondos o de inversión, cómo va condicionando la creación. Y eso me parece muy, vamos a hacer todos solos, bailando, creando, haciendo monólogos y eh, no sé, hay algo muy fuerte que está pasando en ese sentido. Quizás también pienso en esto que estás diciendo, es una de las serias falencias que nosotros tenemos, es que en general somos artistas o venimos del mundo de las artes, nos cuesta mucho tener un registro formal de lo que hacemos, ¿no? Yo siempre digo que recién al tercer festival que organizamos me di cuenta de documentar la cantidad de horas que trabajo previas que teníamos, porque me digo, no puede ser que los presupuestos no nos alcancen. Bueno, yo, por ejemplo, como directora del Jolgorio puntualmente, en general no gano dinero, o sea, no termino teniendo una retribución y lo sigo haciendo por una cuestión de decir, bueno, quiero un mundo mejor. Llega un momento que uno se pregunta, el mundo mejor no puede ser a costa de mi vida y de mi calidad de vida y el impacto que eso tiene en nuestras familias, ¿no? Porque además como muchas veces trabajamos de manera informal, tenemos la oficina en casa, entonces el festival atraviesa, digamos, toda la condición y la situación familiar también. Entonces, en ese sentido, me parece que hay como
o sea, siempre digo lo mismo, es cierto que uno puede demandar la transformación de las políticas, es decir, es un trabajo militante el poder pedir que esto sea diferente. También es cierto que tenemos que hacer como una autocrítica en términos de, a nosotros nos pasa, digamos, ¿no? Gente que nos está reclamando cosas y al momento de decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿No? O el famoso tema de, hacemos un festival con 20 funciones y de los 10 elencos que participan, solo 2 te ayudan a hacer la promoción. El resto, como está la producción, parece que, bueno, no hago nada, ¿no? O sea, digo, estas cosas que hablan del fenómeno que uno lidia estando en el medio, porque uno está en el medio de los procesos de gestión, de los vínculos con los organismos públicos, y por el otro lado está todo el tema del colectivo artístico que también tiene estas cuestiones. Entonces digo, muchas veces cuando yo digo profesionalidad parece que sería como me tengo que poner seria, y en realidad es simplemente trabajar colectivamente de manera documentada, nada más, digamos, ¿no? Uno no pediría que sea algo tan grande. Es cierto que hoy por hoy, con la bondad-maldad, como digo yo, que tienen las redes sociales, mucho de esto se resuelve, ¿no? Porque sabemos que las redes sociales son un gran hermano, entonces hay un montón de variables que las podés recuperar a partir de lo que sucede por ahí. Pero me parece a mí, era un poco lo que hablábamos a la mañana, que tenemos que aprender cuáles son las variables que podemos manejar virtualmente y que nos ayuda a bajar costos operativos, ¿no? Esto que decíamos de no hay que pagar un viaje en aéreo para ir a leer un documento. Leer un documento lo puedo hacer en mi oficina sentado tomando mate tranquila, digamos. Pero sí esta cuestión de la inversión en términos de cómo se construye aquellas variables que permiten fortalecer y crear, ¿no? Y ahí hay, yo siento, esto es una opinión completamente personal, que hay categorías que todavía no las tenemos, digamos, que las tenemos que construir, ¿no? Así como las nuevas generaciones tienen una lectura de imágenes, que los que somos más viejitos no la vamos a aprender nunca, y tienen una comprensión de lo que sería la cultura de la imagen, que a nosotros nos cuesta muchas veces comprenderlo. Creo que en esto que estamos charlando hay variables y definiciones, conceptos, que no están hechos todavía, no están definidos aún. ¿No? Los decimos, nos quejamos, decimos que nos gustaría tal cosa, pero digo, no quiero la economía naranja, pero se me ocurre que no es tan sencillo pensar en un modelo que permita reemplazar el impacto que tiene la economía naranja, porque además para las áreas de gestión es muy tentador tener un modelo de economía naranja porque se llenan la boca hablando de lo que significa, ¿no? El impacto de los proyectos culturales, cuando en realidad sabemos que finalmente no es realmente el impacto que uno está esperando, por lo menos en términos de trabajo que se hace desde el autogestivo independiente, ¿no? Esto me parece. No sé, Miguel, si estás por ahí, tenés ganas de compartir algo o nos estás escuchando, danos una Sí, señal. sí, Bueno, sí, ¿querés compartir alguna impresión, algún comentario? a ver, no, para mí fue novedoso el tema, me sedujo y quería escuchar previamente, pero yo más bien les admiro porque ustedes están hablando de cosas macro. Nosotros acá en Quito, Ecuador, tenemos una propuesta más sencilla, más barrial, más doméstica. Y, y claro, me sedujo la forma como ustedes, ya de forma más amplia, lo están haciendo la cultura. Ahora, más bien como pregunta para todos, a ver si me ayudan. Nosotros estamos acá con un proyecto de tipo barrial. Acá en Quito lo que hemos expuesto es hacer un plan de desarrollo barrial y un componente y un eje central importante es el tema de cultura. Y a su vez hemos subdividido en dos ejes, uno la tradición y el otro la exposición. En el tema de tradición queremos fortificar interiormente grupos, clubs, colectivos, las familias incluso que tienen ciertas afinidades artísticas, culturales y también activistas al interior de esta tradición macro que estamos viendo. Ahora, en el tema este le hemos hecho como un aspecto lineal y le estamos planteando acciones responsables y ahí viene el tema de recursos y ahí cae muy bien lo que ustedes están conversando. Y a ver, en el tema de recursos hemos visto como un tema que ustedes lo manejan bastante bien, el tema de la autogestión. Y bueno, hasta ahí un poco yo me quedo porque la parte fuerte de nosotros es quizá el tema de exposición. Lo estamos haciendo cosas. Tenemos una acá en Quito, hay en algunos sitios de la urbe, las conchas acústicas.
es decir, escenarios públicos, donde ahí hacemos casi, y lo estuvimos haciendo casi regularmente cada 15, la presentación artística de grupos de danza, grupos musicales, etcétera, etcétera. Pero ahora vemos que eso no tenía una conexión con la tradición del barrio, de la parroquia. Y en eso queremos trabajar bastante. Más bien esto les dejo como un poco, y agradezco que acojan mi inquietud y ya digo, me sedujo el tema. Alguien me pasó este link y no quise perder la oportunidad de escucharlas. Eso nomás, estimadas, ¿qué diría? Colegas, amigas. Sí, sí, claro. Estamos creando y haciendo y gestionando. Quisiera responderte, Miguel, por lo siguiente. Me parece, primero felicitarte, me parece algo soñado por hacer algo desde el barrio, es fantástico. Hay muchas experiencias en Latinoamérica y en otros lugares del mundo, donde justamente el primer sembrar sale desde el ámbito, desde el hábitat. Entonces, si hay algo que a mí me maravilló en pandemia, aquí en el lugar donde vivo, en Paraguay, es cómo la gente hace como una reingeniería de lo que tiene, y creo que eso se aplica a lo que vos tenés. Por ejemplo, por decirte, el señor que tenía pomelos en su casa salió a vender pomelos con un carrito. El señor que tenía verduras se ingenió en traer las verduras por el barrio y la chipa. Y así sucesivamente. Nosotros con un proyecto que se llama ICUA, que sería un manantial, eh, nos reingeniamos, nos inspiramos en los, digamos, en el antaño, cuando salían en carreta a llevar teatro. No sé, Silvia, si alguna vez tuviste experiencias de llevar en carrito teatro. Nosotros armamos un carrito móvil, como una especie de mototaxi, pero con una especie de escenario, con un herrero que se convirtió, Jorge Brites, todo el Bochín Teatro, y Laura Ferreira, la narradora. Armamos eso para llevar teatro a zonas campesinas y zonas alejadas de los centros urbanos. Entonces, yo creo que parte de ese mercado o esa parte expositiva es generar lo que tienen, y eso mismo que empieza a generar recursos. Yo sé de compañías que empezaron a fabricar pan, por ejemplo. Determinadas horas bailaban y las otras horas la invertían en fabricar algo que lo vendían a la comunidad o los mercados campesinos. Entonces yo creo que parte de esa enseñanza es que hoy día casi deberíamos aprender a armar huertas en las casas, porque ese repensar la economía también nos involucra como artistas en cómo somos. O sea, esto es un pensamiento mío, ¿sí? Conozco, por ejemplo, un caso, llegamos a hacer un mapeamiento de espacios culturales. Conozco un caso en Corrientes, alguien que era un médico muy conocido, cardiólogo, después en un momento ya no pudo operar más, se consiguió un barco y generó un espacio cultural acuático. Es un barco que está en Corrientes. Entonces, te animo, Miguel, a que sigas. Búsqueda de fondos. Es más, hay muchísimos lugares donde se puede, si es necesario, postular para fortalecer el barrio con toda la actividad que tiene. Es un proyecto hermoso. Sí, totalmente. Me sumo a lo que plantea Alejandra y te doy algunas ideas que nosotros hemos probado. Algunas nos han funcionado muy bien, otras no, pero te las doy igual, porque a lo mejor en donde vos estás son buenas ideas. Una es, nosotros le llamamos el club de amigos, que es cuando vamos a hacer un evento, hacemos un mailing con gente que nos conoce, que sabe lo que hacemos, ¿no? Y les pedimos donaciones abiertas y directas, donde le mandamos básicamente mi número de cuenta, en este caso, en donde pedimos que nos acrediten plata, porque es como una forma de acompañar el desarrollo. Saben, obviamente, el trabajo que hacemos, saben que el dinero que nos van a dar no es dinero que la usamos para ir a Cancún, como decía Alejandra, sino todo lo contrario. Entonces, esta es una opción, ¿no? Tener una red de amigos que puedan ir haciendo financiamiento, que puede ser o un financiamiento puntual por proyecto o un mini financiamiento cada mes, ¿no? Que una especie como de cuota de amigo mensual que a lo mejor pueda colaborar para eso. La otra cosa que hicimos en algún momento es trabajar en un proyecto acá, lo que serían los barrios, son las juntas vecinales,
empezamos a hacer funciones en plazas, entonces les propusimos a las juntas vecinales si tenían un mínimo presupuesto para hacer como una especie de base de gorra. En Argentina la gorra, lo voy a explicar, es donde se junta el aporte voluntario. Existe mucho el caso de los payasos o de las actividades de calle que, digamos, pasar la gorra significa pasar el lugar donde se recauda el dinero después de haber hecho algún tipo de intervención. Entonces eso nos permitía tener como una base de presupuesto para que después cuando pase la gorra el artista se complementaba. Otra cosa que tenemos es un trabajo desde el primer momento que empezamos a organizar festivales, es un trabajo muy delicado y cuidado con los sponsors, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este festival hemos tenido disponibilidad de hospedar a elencos en un hotel, conseguir comida, digamos, en relación a lo que necesitan los elencos, de comida sana, que tiene que ver con, comparto esta idea de Alejandra de tener esta idea de lo que sería el comercio justo y el buen vivir, ¿no? Nosotros estamos trabajando mucho en ese tema. De hecho, yo al principio decía, no podemos poner una huerta porque somos artistas, pero ahora la verdad que me preocupa de decir, bueno, en realidad a lo mejor sí podemos hacer, poner una huerta juntos porque nos va a ayudar no solo a comprendernos mejor mutuamente en el proceso de construir una huerta, que sabemos que no es tan fácil, sino también porque nos va a permitir generar otra manera de intercambio. Y ayer creo que era una de las panelistas de la segunda mesa, hablaba de empezar a trabajar en la economía del trueque, ¿no? Del intercambio. Yo, por ejemplo, uno de los auspicios que tenemos con Sponsor, lo que hago es pautar cuánto sale lo que nos dan como beneficio, y como yo trabajo, digamos, en una cosa, hacemos un canje de trabajo, ¿no? Entonces, obviamente, para mí significa un trabajo extra, pero también es cierto que puede visibilizar el trabajo que hago, con lo cual me permite también generar otras redes de convocatoria de otras cosas que hago y que a lo mejor colaboran con el tema de la economía, ¿no? Entonces, el tema del trueque, quizás el dato para mí, en la experiencia que tenemos, es fundamental, es pautar un monto, decir, bueno, a ver, vos me estás dando, no sé, 100 palitos de ayuda, que salen 100 pesos los 100 palitos, ¿no? Y cuál es el intercambio para que haya un equilibrio en ese dar y tomar, ¿no? Para que no genere después que yo te di mucho y vos me diste poco, o vos tenés como una idea de que me estás dando mucho y en realidad el impacto que tiene para nosotros es muy poco, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después la otra cosa que también nos ha dado, en algunos casos nos dio resultado pre-pandemia, es el mate. Miren, yo no tengo mate hoy, me están dando una envidia. Es el tereré, porque acá nos estamos cocinando. Perdón, salud con piporé. Piporé es una selva argentina. Lo que nos dio un relativo buen resultado es, nosotros en el lugar donde estamos no existen empresas, ¿sí? Pero en algunos lugares en donde hay empresas, les viene bien el tema de poner diciendo que están haciendo algo de cultura, ¿no? Integrarse a esas líneas. Entonces, en esos casos, a veces lo que hacemos es les ofrecemos, por ejemplo, una función para los hijos de los empleados, ¿no? Entonces, no es que te donan la plata de manera directa, que en general son reticentes a hacerlo, pero que sí les permite tener un beneficio para sus empleados por un lado, y para vos es un aporte concreto, ¿no? Porque a lo mejor en vez de ser el monto de un calle es un poquito más, y eso también sirve como un aporte. Digo, todas ideas para ir integrando miradas. Nosotros hacemos, yo siempre hablo del rompecabezas, ¿no? Como una especie de, cada festival tiene como un rompecabezas que vamos armando en función de las necesidades que vamos necesitando resolver, ¿no? Así que, no sé, Miguel, si te hemos ayudado, nosotros tendríamos que estar redondeando esta parte del cuánto cuesta. Fuimos menos salvajes de lo que pensaba, porque vamos a mostrar los Excel. Yo tengo uno. Perdón. No, yo creo, perdón Miguel, si te interrumpí, creo que justamente parte de lo importante del diálogo es reconocer las identidades y necesidades propias a nivel no solo local, sino del tipo de proyectos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo hablar de una postura macroeconómica en cuestión asociada a las industrias culturales y creativas, y ahora estamos hablando de proyectos de cultura barrial, ¿no? Entonces, creo que también en ese sentido, estar totalmente abiertos a esta reflexión del cuánto cuesta desde todas las perspectivas posibles. Solo quisiera, solo porque me acordé y lo busqué y se los quiero compartir, hay un modelo de
de compartir conocimiento que se traduce en un evento que se llama como las noches de los errores, Fuck Up Nights, y básicamente es hablar de lo que no salió bien para aprender de eso, ¿no? Entonces nada más quería comentarles este modelo de compartir conocimiento porque es totalmente válido hablar de lo que no funcionó para ver cómo de alguna forma pues todos nos apoyamos en el camino a no tropezarnos con la misma piedra, ¿no? Que es básicamente la idea también de los diálogos. Y bueno, en torno a ya ir cerrando este primer cuánto cuesta, porque esto apenas está empezando, estos diálogos apenas es el inicio de todo lo que pretendemos hacer. Yo creo que algo que quedó muy claro es que no importa el tipo de proyecto y no importa a qué nivel esté, siempre hay involucrada hora ser humano de por medio para la realización de los proyectos, ¿no? Ya sea que pueda pertenecer a un modelo de remuneración más en términos salvajemente económicos o ya sea en términos de los requerimientos que un proyecto cultural a nivel de comunidad requiere, creo que siempre el tiempo valioso que invierten todos los agentes es indispensable no perder de vista que eso tiene un valor, ¿no? Y por supuesto, este modelo que hablan del intercambio en México se llama Tequio y es un modelo usado por las comunidades indígenas. Yo no sé si en otros países de Latinoamérica también funciona la misma palabra porque estamos súper comunicados a nivel cultural desde tiempos prehispánicos, Mesoamérica y todo hacia atrás y hacia adelante también. Esta idea del equitativo intercambio, ¿no? Entonces yo creo que también eso es parte de la reflexión, hablar de intercambios equitativos. Y si es intercambio media servicio o media un recurso financiero, eso tiene que ser equitativo, ¿no? Y definir en ese sentido el valor de lo que se está haciendo, del tiempo que se está invirtiendo, del valor simbólico de lo que se hace y también, el valor del buen vivir y el valor de la vida propia, porque también de algo de lo que estamos hablando es de que llega un punto del esfuerzo que te quema, estás quemado y llega un punto en que dices, esto es muy importante, pero si no tengo las condiciones, se va a acabar conmigo. Y con todo esta experiencia que por lo menos nosotros hemos tenido de ver proyectos importantísimos nacer y morir con una persona, es muy importante tener en cuenta cómo es importante que los proyectos sean sostenibles. Y en este sentido, solo como una reflexión final en torno a facilitar como el reconocimiento del valor del tiempo que se invierte en un proyecto cultural, les quisiera compartir un formato que yo fui contratada como consultora independiente para un proyecto para la Unión Europea y para poder justificar los entregables que a mí me pedían como parte del contrato, me mandaron esta tabla para poner cuánto tiempo había invertido en qué actividad. Solo de lunes a viernes, porque fines de semana no se pagan, y tampoco días festivos. Y no podía trabajar más de 8 horas al día. Por supuesto, yo tuve que hacer anotaciones a este formato y decir, tuve que trabajar más horas porque lo que me pediste era más de lo que, ¿no? Y entonces allá ajustar y, por ejemplo, yo agregué el equivalente a las horas que no puedo incluir porque como que por ley no puedo poner que trabajé más de 8 horas al día y no fuera de lunes a viernes, son el equivalente a 80 euros extra, supongo, por decir una cifra, ¿no? Y entonces les muestro esta tabla como referencia porque esto es el estándar fuera de Latinoamérica. Esto es el estándar. Entonces, si empezamos a reflexionar en términos del posible estándar que podemos empezar a establecer nosotros, como mencionaba Silvia, la formalidad no implica
no implica que los movimientos sociales no puedan gestar proyectos culturales más allá de si están legalmente constituidos o no. Implica una sistematización que permite llevar un orden y reconocer qué hace falta, con qué recursos se cuenta y hasta qué límite podemos ir, porque un problema de los fondos concursables, los fondos públicos, están a dos niveles. Uno, dan un porcentaje más bajo de lo que se requiere, pero exigen la totalidad del proyecto. No importa cómo lo hagas y hasta es tu obligación, ¿no? A veces por aportes muy pequeños te piden el sol, la luna y las estrellas y eso no es equitativo, eso no es justo. Y por otro lado, el esquema en el cual se financian los proyectos y en este mínimo nivel de financiamiento, muchas veces no te permite cobrar entrada a un evento, porque tiene que ser gratuito, porque el Estado parte lo financian. Exacto, Ale. Y aún así piden una contrapartida, exacto. Y nosotros para llevar a cabo este evento tuvimos que decirle gracias a una organización pública de México, porque en el marco de nuestro ejercicio que solicitamos una cuota de acceso de $20 para los 3 días y, lo digo públicamente, hubo interesados, pero nadie pagó. Entonces decidimos que lo mejor, como parte del ejercicio de reflexión, era abrir el diálogo y decir, vamos a contar cómo está la cosa, y del equivalente de todo lo que necesitábamos financiar, lo pusimos todo en nuestra bolsa, todo en nuestro propio ser, ¿no? Y por ejemplo, si me permiten, lo voy a decir públicamente, el acuerdo con Alejandra, nuestra tallerista de hoy, el pago era de $300 que le habíamos acordado y no se los vamos a poder pagar porque nadie pagó por inscribirse. Y entonces la reflexión es esta. Obviamente con Alejandra ya estaba charlado que era una posibilidad y que nos queríamos aventar el reto, porque lo que queremos hacer visible es, ¿cuánto pagas por tu Netflix? ¿Cuánto pagas por tus cervezas? ¿Cuánto pagas por tus zapatos? ¿Cuánto pagas por hacerte las uñas? ¿Cuánto pagas por tus aretes? Bueno, ¿por qué no pagarías por esta información? Por hacer que esto sea sostenible. Y esa es parte de la reflexión. Y creo que también parte del tema es, vivimos, y eso lo hemos visto estos 3 días, vivimos en una sociedad capitalista de consumo. ¿Por qué no quieres consumir este contenido? También es valioso de consumir. Entonces, bueno, yo cerraría con esta reflexión y bueno, pues charlar sobre siguientes proyectos para cerrar también la serie de este evento del cual me siento muy honrada, Silvia, Holgorio Bariloche, estamos súper honrados de que nos hayan invitado a partirnos el lomo para hacer este evento. Muchas gracias. Ya que mencionaste mi nombre, Luanda, necesito decir algo que tiene que ver también con el comentario que hizo Marina en la charla anterior. Me quedé pensando en eso. Creo que algo que plantea esta convención UNESCO, que fue lo que nos convocó desde la mañana, es el patrimonio tangible e intangible. Y si hay algo que yo he aprendido de mis maestros de ballet, de danza, de contemporáneo, de moderno, de lo que sea, de todas las danzas folclóricas, indígenas, de los pueblos originarios, justamente es que hay un saber que se transmite, que son leyes del universo, que son leyes de la tierra, que son leyes del hombre, que son leyes universales. Y si hay algo que a mí me motivó profundamente a defender y, no sé, aplicar esta convención, es que alguna vez yo necesité de otra convención, que fue la Convención de los Derechos del Niño con mi hijo. Y si yo pude aplicar esa convención en lo que me tocó vivir en la vida, fue porque muchas otras mujeres, muchas otras personas, otros seres, defendieron e hicieron lo posible por llevar adelante esa convención, que ni siquiera sé quiénes son. Pero gracias a eso yo pude aplicar y defender los derechos de mi hijo. Entonces, también por eso yo creo que así como tenemos un bien tangible y un bien intangible que pasa por lo espiritual, pasa por el ser persona, creo que tiene que ver también con defender, y parte de lo que hago como este tiempo que compartimos de aprendizajes, de compartir experiencias, para mí es sembrar. Es eso que recibí lo paso de otra manera, que es un poco este trato equitable, trato, no me sale la palabra en español, equitativo.
Entonces, me lo dieron, yo lo paso. Y eso es lo que nos fortalece y eso es lo que defiendo. Y lo defiendo en el hecho de que tanto como lo recibí, al darlo, también lo va a dar para otra persona. Y creo que de alguna manera eso nos da un vivir dignamente y buscar esa equidad. Entonces, por eso defiendo esta convención y por eso defiendo estos espacios de trueque que ya existieron, Hospedacultura, ya hay un montón de iniciativas que se han aplicado que a veces quizás las tenemos que volver a reflotar o no sé, o reconvertirlas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, entonces de esta manera damos cierre a esta mesa del cuánto cuesta. Nos quedan 2 instancias nada más para dar fin a este encuentro semillita, como le llamamos nosotros con tomo esto del sembrar, Ale, porque dijimos cuando nos reunimos con Luanda, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nadie nos quiere pagar para hacer este evento, por más que sabemos que va a ser, o sea, yo creo que en realidad el evento, quizás podríamos poner estoy pensando ahora en voz alta, después lo charlaremos, Luanda, a ver si estás de acuerdo, pero quizás en el YouTube, que quedan grabadas abiertas las charlas, podemos poner un aporte voluntario a partir de esto como una forma de decir, a lo mejor alguien se arrepintió y quiere colaborar y le parece interesante. Es la gorra. Hacemos Gorra. exactamente un evento a la gorra virtual, exactamente. Así que bueno, muy agradecidas igual, obviamente, más allá de esta cuestión, nos parecía muy interesante también poner sobre la mesa estos temas. La verdad que Luanda creo que hemos hecho un excelente trabajo porque ha sido muy interesante y quizás la conclusión más profunda que aparece es que en todas las mesas quedaron ganas de dialogar, ¿no? Ganas de encontrar esa mirada que sea superadora de los que nos toca vivir y también ver que muchas de las situaciones que vamos viviendo son transversales, ¿no? Y tomo esto que decía Miguel, creo que en realidad nosotros atravesamos todos los niveles, no solo el macro, también trabajamos de eventos micro, venimos la mayoría de nosotros de la experiencia de eventos micro, así que eso es un poco como la idea de ir integrando esta mirada, como decíamos a la mañana, creo que es, bueno, ya se me perdieron los días, pero de lo que sería esta cuestión circular, ¿no? Comprensiva, sistémica, que nos permita entender que en realidad vamos avanzando en otro modelo que no es el lineal de la causa y efecto, ¿no? Así que de esta manera doy paso, si te parece, Luanda, a la presentación de un proyecto que ya tienen, donde yo sé seguro que voy a estar porque me va a gustar, que es el proyecto de laboratorio. Todo tuyo. Muchas gracias, Silvia. Y bueno, parte de la intención de iniciar con esta semilla de diálogo es esta reflexión en torno a de qué manera podemos reflexionar de una forma profunda y de una forma sistematizada y permanente acerca de los retos a los que se enfrenta América Latina en términos de lograr, pues, resolver estas problemáticas y sobre todo traer las voces a la formación de política pública, pero sobre todo también de qué manera lograr que los propios artistas, creativos y gestores culturales, trabajadores de la cultura reconozcan el propio valor de lo que están haciendo ya. Entonces, parte de este complemento a lo que ya estamos haciendo en creatividad en términos de promover los principios y buenas prácticas de la Convención 2005 de UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, incluido participar en los órganos de gobierno de la Convención y otros modelos de difusión, es iniciar con este proyecto de laboratorio de profesionalización de proyectos culturales iberoamericanos. Este laboratorio tiene la finalidad de acercarse a diferentes realidades en Latinoamérica para, como en este foro que diseñamos con Silvia y Pirconi y de la mano de Holgorio Bariloche, abrir un diálogo cordial en un espacio seguro donde podamos, los que deseen participar en el proyecto, dialogar sobre qué es lo que realmente hace falta en territorio. Tuvimos oportunidad en nuestra mesa 1 de tener perspectivas institucionales desde la Argentina y en particular como gestora cultural mexicana, creo que Argentina es un país que tiene una noción muy clara de lo que es la relación con la sociedad civil y creo que eso se refleja por lo menos en las instituciones que nos acompañaron en estos diálogos. Yo quiero
de manera muy agradecerle a Silvia toda su gestión, sus horas ser humano, y sobre todo reconocer que si pudimos tener este nivel de panelistas de la sociedad, de la institución pública, es gracias a toda la labor de vinculación que Silvia ha hecho por muchísimos años. Entonces creo que este proyecto de laboratorio lo que busca es mantener este espacio para identificar las problemáticas y no esperar a que exista una pandemia para que una organización multilateral haga un Resiliart, o que un gobierno se reúna o que muchos gobiernos se reúnan cada 40 años para hacer un Mondiacult. No, este tiene que ser un espacio permanente donde podamos no solo hablar de lo que está pasando, sino tener medidas concretas y entre todos colaborar para, pues, ¿por qué no? Hacer una fuerza común que permita que se vayan implementando leyes en favor de los derechos de los artistas, creativos, gestores culturales, colectivos, y bueno, esa es la intención de esta primera semilla, y estaremos haciendo todo lo posible para que no nos desgaste de tal forma que se apague pronto, sino que sea un proyecto permanente sostenible de la mano de los agentes de América Latina. Esa es la intención del laboratorio, y bueno, pues por supuesto agradecer muchísimo a la gente que se tomó el tiempo de estar en vivo y que se va a tomar el tiempo de ver nuestros videos, el proyecto. Están nuestros datos de contacto y por supuesto estaremos pues al pendiente de cualquier comentario que tengan, y ya tenemos interesados en Ciudad de México en integrarse a la red. Entonces ha estado por nuestra parte, el balance es positivo en términos del impacto y el balance es negativo en términos financieros. Entonces, y es importante decirlo. Es importante decir que llevar a cabo este evento, en nuestro estimado, tenía un monto total por debajo de lo que se llevó el tiempo de trabajo de $1,600. Iba a costar, o sea, es el estimado de lo que costó este evento, y el ingreso fue de 0. Entonces hay que hablar de estas cosas, hay que hablarlas de frente, y no hay que quitar el dedo del renglón del valor que tiene, tanto simbólico como económico, y el impacto en la calidad de vida de quienes nos dedicamos a esto, para no tener discursos naranjas vacíos y para que realmente la política pública nos beneficie a quienes estamos trabajando y viviendo del sector. Les agradezco muchísimo, y Silvia, si quieres cerrar el evento. Será que me peino, porque es el de clausura, viste que los elementos de clausura uno lleva en el vestido más importante. No, simplemente yo la verdad que estoy más que contenta, obviamente. Avalo todo lo que plantea Luanda. Me acuerdo cuando recién empezamos al principio y dijimos, bueno, si no llegamos a juntar 1.600, con 1.200 lo hacemos igual, y así fue sucediendo, ¿no? Y esta decisión de abrirla, que al principio a mí me dio como una cosita, porque digo, no puede ser que trabajemos. Sin embargo, la verdad, agradezco, Luanda, la valentía de decirme, vamos igual, porque esto hay que decirlo, ¿no? Yo siempre le contaba a ella que tengo la inquietud a veces de poner en blanco, o sea, mostrarle al mundo lo que sale a hacer, por ejemplo, el Folclore Bariloche, ¿no? Como para que se vea de qué estamos hablando. No lo hago porque sabemos que los usos y costumbres harían que mucha gente se sintiera ofendida. Obviamente, entre ellos organismos públicos que nos aportan y nos acompañan. De alguna manera, creo que una de las tareas que tenemos por delante es el tema de blanquear y poder hacer visible el costo de nuestro trabajo para que justamente se pueda tomar conciencia de qué estamos hablando. Me parece que es una tarea que nos debemos mutuamente y de manera colectiva. Y también invito a quienes nos miren, a quienes nos sigan luego, a quienes se entusiasmen con estas cosas que vamos compartiendo, a generar el trabajo en red, ¿no? Parece una pavada, pero sin embargo Miguel está acá porque alguien le pasó el link, ¿no? Y eso hace un cambio sustantivo, y en ese sentido creemos que la red, el concepto de nodo que trajo Internet, es el lugar de un punto en donde pasan muchas personas diferentes en un momento dado, intercambian determinadas cosas y pasan a otro lugar, nos permite de alguna manera construir y fortalecer nuestros proyectos. Yo particularmente, que soy
inquieta y me dedico, por eso tuve la capacitación con Luanda en su momento, y tratar de ver cómo ir mejorando el desempeño de lo que vamos haciendo, lo que nos convoca es esta idea de poder decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos aprender colectivamente, ¿no? Y hay un llamamiento muy fuerte acá sí, a organismos públicos, privados, empresas, ¿no? A usuarios de empresas, a consumidores, a personas que nos siguen, necesitamos un mundo diferente. O sea, el comercio justo no es una idea de hippie, como dicen acá en la Argentina, ¿no? Que es el que está como medio volado, que parece que la vida es linda. Creemos que es fundamental generar una transformación sustantiva en donde haya un mundo donde todos los seres humanos y las personas tengamos, los seres humanos por un lado y las personas por el otro, tengamos posibilidad de realizar nuestra vida como corresponde. Yo tengo una frase que es, si nacimos en este momento es porque tenemos el derecho de estar y ser, ¿no? Y en ese sentido creemos que los modelos que se están desarrollando en nuestros países dejan afuera a mucha gente, ¿sí? Afuera de derechos, afuera de la calidad de vida, afuera de la posibilidad de vivir de otra manera. Y hay dos posibilidades, ¿no? O que tomen decisiones los poderosos, que sabemos que no va a ser tan sencillo porque por algo están en el lugar donde están, o que aquellos que estamos construyendo hagamos nuestra resistencia, ¿no? Desde este micro trabajo que podemos hacer en red, ¿no? Quizás si llenamos el mundo de huertas colectivas, de proyectos artísticos, ¿quién te dice por ahí nos damos la vuelta a todo este sistema, ¿no? Me parece que usar la creatividad y la mirada para poder transformar las realidades que tenemos a veces no pasa solo por si consigo un fondo, también pasa por poder mirar el contexto en el cual estoy y ver cómo potencio, ¿no? Los equipos y los grupos en los cuales estamos trabajando en lo cotidiano, y eso solo ya es replicador también, ¿no? A mí, una mini anécdota, nosotros tenemos un festival que es de teatro infantil y se llama Pichiqueche. Pichiqueche es un término del Mapuzungún, de que es la comunidad mapuche que vive en el lugar donde nosotros vivimos, que lo tomamos como nombre porque nos pareció muy lindo. Es un nombre que no tiene ni femenino, ni masculino, ni plural, ni singular, con lo cual es completamente inclusivo, ¿no? Y una cosa que nos aparece es esta idea de que siempre explicamos qué significa Pichiqueche y por qué lo tomamos, ¿no? Estaba en una reunión la semana pasada y una mamá me dice, ay, yo porque a partir de que fui al festival le llamo a mis nenes Pichiqueche, y me pareció súper revolucionario. Y a mí me brotaron las lágrimas porque digo, la semilla que uno cultiva nunca sabemos en dónde está replicando, ¿no? En dónde está transformando miradas, porque el Pichiqueche no es inocente, digamos, ¿no? No es que uno lo pone porque es lindo el nombre, ¿sí? Y en ese sentido me parece que este proyecto que nos animamos a hacer las dos aventureras y que nos animamos a compartirlo con gente muy valiosa, como el caso de Alejandra y todos los que nos acompañaron como panelistas y que nos siguieron en línea en el momento, y obviamente los que nos miren, lo que hace justamente es sembrar esas semillitas que no sabemos dónde van a poder brotar para que podamos transformar estas ideas que van surgiendo hoy y que seguramente si nos volvemos a juntar en 3 o 5 años vamos a ver el resultado de todo esto, ¿no? Así que muchísimas gracias, agradecemos un montón a los que nos vean en vivo, Miguel, Alejandra, a todos los panelistas que pasaron por estos 3 días de trabajo fuerte, y obviamente un agradecimiento muy especial, Luanda, no solo por todo lo que me enseñaste, sino por la aventura. Ya sabemos que nos vamos a tener que juntar, no sabemos dónde, pero nos vamos a tener que juntar. Así que podemos tomar mate juntos. Entonces, bueno, simplemente esto. No sé si quieren decir alguna frase de cierre, algo así que sea como... Yo pues, quisiera decir, yo quiero sí, Miguel, mencionar algo. gracias. Primero agradecerles, pero me gustaría mantener contacto con ustedes y yo no sé cómo mantenerlo, si me dan alguna dirección electrónica, en fin. Y gracias por ese mundo multilateral que lo tienen y esperemos poner en aplicación. Un abrazo a todas. Muchas gracias, Miguel. Te dejamos en el chat el correo de creatividad y no sé si Silvia puedas compartir también tu correo. Y pues solo quiero cerrar agradeciendo muchísimo a todos, igual que Silvia, a todos los panelistas y a mi queridísima Alejandra. Tiene tanto tiempo que estamos colaborando. Muchísimas gracias por todo tu apoyo de siempre.
Muchísimas gracias por la semilla que sembraste al estar participando tan activamente en la construcción de la propia convención. Creo que en parte podemos estar defendiéndola porque tú estuviste ahí defendiendo que fuera inclusiva, y te agradecemos muchísimo que estuvieras con nosotros en este espacio. Estoy segura que vamos a seguir trabajando juntos en los siguientes espacios, eso no me cabe la menor duda, y seguir trabajando en red, creo que eso, ya sea virtual o presencial, es la clave para nosotros como tercer sector, para poder seguir avanzando en la defensa de nuestros derechos económicos, sociales y colectivos. Muy agradecida, y bueno, pues por acá vamos a seguir. Cualquier información que requieran, estamos en Creatividad y Cultura Glocal, en Facebook, Twitter, Instagram. Vamos a dejar, bueno, el correo es cycglocal, con C, @gmail.com, y por supuesto Holgorio Bariloche, Pirconi Producciones. La semana que viene tenemos más eventos Resiliar por Mondiacult en Creatividad y Cultura Glocal, no se los pierdan, van a estar buenísimos. Y con Red de Ciudades Creativas de la UNESCO, con organizaciones participantes en el Comité Intergubernamental de la Convención. Va a presentar esa mesa del día 24 Toussaint Tiendebrogo, que es el secretario de la Convención para UNESCO, y el viernes vamos a tener, el viernes 25, un Resiliar por Mondiacult con el Ministerio de Cultura de Chile, de Perú, expertos, un experto UNESCO en políticas culturales, y un muy especial invitado, el director del Centro de Documentación del Son Jarocho, que es un proyecto que personalmente y a nivel regional es muy importante para nosotros. Entonces, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Yo aquí cierro. Bueno, muchísimas gracias. De esta manera damos por terminada esta jornada, en las 3 jornadas que hemos compartido, así que les agradecemos un montón y nos seguimos viendo en redes. Obviamente ya tenemos una agenda ahí por delante. Que estén muy bien. Gracias Alejandra, Miguel, Luanda. Gracias Luanda, gracias Silvia, gracias Miguel, un placer. Gracias a Gracias. todos.